Bienvenidos a Conejo te cuenta. En este video les resumiré los capítulos del 11 al 19 del volumen 7 de Loop 7. Pero antes, vamos con un recuento del anterior resumen. En este, supimos cómo Riche se convirtió en una buena negociante y el cómo empezó su relación amical con el rey del desierto, aunque éste no tenía intenciones de ser solo un amigo. Estando reunidos los futuros esposos y el honorable invitado en el presente, Sahat contó sobre un episodio de la última guerra, en donde unió fuerzas con Arnold, haciendo que Riche se dé cuenta que su prometido usó al rey habiendo tenido sus movimientos fríamente calculados. Por ello, y sabiendo que ambos se conocen desde niños, decide el tener que reunirse con su antiguo amigo a solas, a fin de obtener mayor información y por ende tratar de detener el objetivo de Arnold. Ahora sí, comencemos. Riche había cambiado de vestimenta y se encontraba junto a Arnold, dirigiéndose a la tan esperada audiencia con su padre. El atuendo que usaba fue elegido curiosamente para la ocasión, pues estaba completamente vestida de negro satinado, con excepción de su anillo de compromiso, pareciendo como si estuviera de duelo. Al llegar y abrirse la imponente puerta, pueden observar que no se encontraba el emperador Anspald. Y mientras caminan en el interior del lugar, ella piensa en cómo Galheim, de ser un reino pequeño, se convirtió en un imperio. Por supuesto, sabe que el abuelo de Arnold conquistó países vecinos, pero su padre, en los últimos 20 años, hizo que su territorio se expandiera bastante rápido. Mirando el trono de marfil, Riche procede a arrodillarse, mostrando la educación con la que se debe saludar a un monarca, provocando que su futuro marido le diga que no tiene por qué hacer ello, ya que no es una rehén. Pero ella insiste en mostrar sus buenos modales ante su suegro, recalcándole que ha venido al lugar como su esposa. Arnold, sabiendo que sus palabras no iban a hacer efecto en Riche, procede a intentar arrodillarse también. Sin embargo, ella le dice que se comporte como siempre lo hace, recordándole lo que él le dijo en un momento, que solo se arrodillaría ante ella. El príncipe heredero miró fijamente el trono, con sus ojos que delataban sus intenciones hacia su padre, preguntándose Riche el por qué no las oculta. En ese momento, hace su ingreso el emperador. Como Riche inclinó y mantuvo la cabeza hacia abajo como señal de respeto, solo pudo escuchar su imponente caminar, poniéndose bastante nerviosa, angustiada y aterrada. Este ambiente le hizo recordar a ese mismo sentimiento de aquella vez en su sexta vida, cuando conoció al emperador Arnold. El hombre, con una voz tranquila pero profunda, pesada y autoritaria, se dirigió a su hijo
para decirle que no le haga perder el tiempo, solicitando una audiencia solo para presentar a una simple consorte, haciendo que a Riche casi se le corte la respiración. No obstante, Arnold, con una voz serena, pero con una posición en guardia, respondió que a pesar de que para él la visita del rey Sahat no sea importante, le tiene que informar que en esa, entre comillas, bienvenida, donde se realizó una demostración militar, le ha brindado información sobre el nivel de las tropas de aquel reino, lo cual han mejorado mucho, teniendo ataques certeros, por lo que al haber pequeños enfrentamientos en la frontera, se da a entender que aún hay mucha tensión. Tras escuchar ello, el maduro hombre le pregunta el por qué no aniquiló totalmente a tal rey cuando tuvo la oportunidad, pudiéndose extender el territorio de Kaldheim aún más, haciendo que todas las emociones de Riche se pongan en un peor estado. Sin embargo, luego, ésta se da cuenta que el padre de su prometido lo está evaluando, aunque cualquiera que sea la respuesta de éste, tendría fatales consecuencias. Pese a ello, Arnold, mostrándose igual de tranquilo, contesta que no piensa eliminar a Sahat, porque mancharía el castillo, lo cual estropearía el ritual de su boda, dándole el permiso a Riche de hablar, quien, aún sin alzar la mirada y con las manos en posición de plegaria, procede a presentarse. Al momento de mirarlo fijamente y llamarlo padre, Riche pudo ver que el hombre tiene las mismas características físicas que su hijo, siendo bello como una escultura. Asimismo, no aparenta tener 41 años, ya que luce más joven. No obstante, ambos hombres tienen un tipo de belleza distinta, siendo la de Arnold una serena y la de su padre una severa. Tras escuchar esbozar la palabra padre de la boca de Riche, Answald ni se inmutó, más bien estuvo mirándola fijamente todo el tiempo, haciendo que Riche sintiera como si le estuviera clavando agujas. Pensando, creyó que probablemente no le haya gustado haber sido llamado padre, pero ella estaba dispuesta a luchar hasta el final a pesar de su miedo. Sosteniendo una sonrisa, procede a pedirle que no se moleste con Arnold por la audiencia, ya que ella es la que estuvo presionándolo para poder conocerlo antes de la ceremonia. Pero como aún no obtenía una respuesta, Riche continuó con su objetivo, mencionándole que todo este tiempo tenía la curiosidad de saber qué tan inteligente fue su futuro esposo en su infancia, o si se parecía más a su padre o a su madre. En un ambiente que cada vez se tornaba más tenso, Riche solo recibía una mirada fulminante, hasta que de repente el emperador empieza a estallar de risa, comunicando que hace tiempo no se reía de esa manera,
adicionando que nunca se imaginó que le pedirían una audiencia para hablar sobre su hijo. Sin embargo, con una voz baja, le preguntó si no conocía el miedo, sonando aquella pregunta disfrazada de cortesía como una advertencia. Acto seguido y con desgano, le preguntó por el país de su procedencia, y al escuchar el nombre de Hermity, entrecerrando los ojos y de manera divertida, le interroga si conoció a Arnold cuando era niña, desvaneciéndose la sonrisa que ella sujetaba. Vishay no entendía el propósito de aquella pregunta, dándole una respuesta obviamente negativa, estando muy segura de ello, haciendo que el hombre esboce una sonrisa. Con aquella respuesta, el emperador indica que permitió a su hijo elegir a una esposa de un país insignificante por capricho. No obstante, ya entiende el por qué Arnold la eligió como primera esposa. A Vishay le latía el corazón, y es que con lo que acababa de decir su ahora padre, confirmaba su sospecha de que hay algo detrás de la propuesta de matrimonio. Llena de miedo y a punto de moverse por reflejo, la voz de Arnold la detuvo al corregir a su padre sobre lo que acababa de mencionar, ya que Vishay no es su primera esposa, sino es la única y la última. Vishay, cuando aceptó la propuesta de Arnold, pensó que al estar a su lado podría conocer la razón del estallido de la guerra, pero cometió un error, porque no basta con solo ello, ya que si realmente desea conocerlo, debe aprovechar en recopilar toda la información posible en su vida actual, más la de sus anteriores vidas, para poder llegar a ese secreto. También reflexionando, creyó que tal vez el comportamiento del emperador no fuera el real, porque podría estarla poniendo a prueba. Y aquella pregunta sobre conocer a Arnold de niño probablemente era una advertencia hacia él. Así que pensó en que esa persona que ambos conocieron debe ser importante en el asunto. Es por ello que, sabiendo que no se le presentará fácilmente más oportunidades de hablar con Ansbald, toma coraje y, sosteniendo una sonrisa desafiante, procede a rogarle que la emperatriz consorte Florencia la guíe a fin de que pueda convertirse en una buena futura emperatriz, siendo capaz de servir correctamente a la familia imperial. El propósito de Vishay era conocer a través de Florencia, quien llevaba casada 15 años con el emperador y no había tenido hijos con él, el pasado de Arnold, o cualquier información que le pueda ser de ayuda, ya que debió conocerlo desde que él tuvo 4 años. Adicional a ello, recuerda que cuando se cometió el golpe de estado, la emperatriz desapareció de los rumores, como si nunca hubiera existido. Florencia era una princesa de uno de los reinos más poderosos que podía hacer frente a Galheim. Así que esta era la oportunidad perfecta para avanzar con la investigación. Arnold, quien
examinó profundamente a Riche tras su pedido, se dirigió con respeto a su padre para pedirle que conceda la petición de su esposa, a lo que el hombre nuevamente suelta unas palabras con mensajes crípticos, siendo el que ella debe estar muy interesada en saber cómo se compran las joyas de aquella tienda famosa, dándole su consentimiento. Tras agradecer a su esposo por ser tan consentidor, Arnold posa su mano en la espalda de Riche, diciéndole que se adelante primero a seguir ocupándose de los preparativos de la boda. Answald también habló, mencionando que ambos tienen asuntos que discutir, añadiendo que fue entretenida la charla. Riche se retira del salón y al apenas haber cerrado la puerta, el emperador cambió su semblante a uno bastante frío y con voz grave le dice a su hijo, quien ya estaba acostumbrado desde niño a aquel trato, que ya sabe lo que tiene que hacer. Riche se había desplomado al salir de su audiencia, y es que estaba volviendo a tomar respiración, pensando en la carga que tiene Arnold por cumplir sus caprichos. Empieza a colocar sus manos en posición de rezo, y de repente aparece Raúl, tomándola por sorpresa. Como siempre, se había ocultado perfectamente. Su presencia había sido convocada por Arnold a fin de que pueda escoltar a Riche hacia el palacio secundario. Definitivamente Raúl era la única persona que podía estar ahí afuera esperando, a pesar del aura asesina del lugar. Con sus bromas, ella entendió que trataba de animarla después del susto que había pasado, así que se retiraron, porque Riche tendría que encargarse de la bienvenida de Sahat, que se daría esa misma noche. Recordando las lecciones y palabras de Tali acerca de que un buen comerciante es el que elige a sus clientes, Riche, estando totalmente de acuerdo en ello, pensó en la señora Micaela, la anciana que le vendió su anillo de compromiso, y era una de esas comerciantes de las que se refería su mentor. En la mesa de recepción del palacio habían muchos licores provenientes de varios lugares, y disfrutando de estos se encontraban Riche, Arnold y Sahat. Ambos prometidos estaban vestidos con atuendos de Halil Rasha. Arnold tenía un vestuario tipo militar de la región, elegido intencionalmente para poder ocultar su cicatriz, y Riche usó una prenda más conservadora. Los tres pasaban un buen momento juntos. Al príncipe se le veía relajado y a Sahat muy contento, mientras Arnold respondía a los acertijos de Riche. Al rey se le hacía bastante asombroso que su amigo de la infancia use los pendientes esmeraldas que usaría en su boda, o guantes que sabía perfectamente que era lo que su archienemigo odiaba usar. Debido a esto, es que menciona el no imaginar que Arnold acepte este tipo de peticiones de alguien a quien conoce hace solo unos meses. Con lo dicho, Riche aprovecha en tocar el tema de la infancia de ambos.
A su mente venía la pregunta del emperador Ansvald sobre si ambos se conocieron desde niños, lo cual la seguía rondando. Sahat contó que ambos se escapaban, confesando que Arnold solía mezclarse con maleantes, ocultando su identidad en muchas ocasiones. También los dos capturaban bandidos o destapaban algunos actos de corrupción. Aquellas anécdotas resultaban divertidas de escuchar para Arishe, pero estas que eran contadas se encontraban donde Oliver ya estaba con el príncipe. Así que aprovechó en indagar más, porque lo que ella quería saber era sobre esa etapa donde Arnold era más pequeño, teniendo cuidado de que no se enteren de sus intenciones, ni tampoco sean visibles sus sentimientos románticos. Trató de hacerse ver interesada por el lado tierno de un pequeño príncipe, aunque en realidad también tenía curiosidad por conocer de ello. Arnold mostraba desinterés en ahondar en el tema de su infancia. Sin embargo, Sahat indicó el recordar claramente su primer encuentro, en donde el heredero lo vio con ojos más aburridos de los que tiene actualmente, haciendo pensar a Arishe en que para ese tiempo Arnold debió haber estado haciendo las crueldades que su padre le obligó, poniéndose triste. Entonces, dirigiéndose a él, le dice que le hubiera gustado ser su amiga en esa época y haberlo acariciado, dejándolo sin palabras. Pero este llega a responder que eso jamás podría haber sucedido, con lo cual ella acepta el hecho de que no puede cambiar el pasado, mas sí el futuro, comunicándole que lo cuidará con todo su corazón, dándole el cariño que no le pudo dar cuando fue un niño. Sahat no dudó en recalcar que Arishe es una esposa maravillosa, tratando el tema de la historia que Arnold se encargó que todos supieran, la cual era que él fue a Hermity, vio a Arishe, se enamoró y se la llevó, preguntando a su amigo el qué hubiera pasado si tal reino se hubiera resistido a entregarla, contestando que la hubiera obtenido así tuviera que quemar tal país, dejando a su futura esposa absorta, porque no entendía el por qué la deseaba con tal desesperación, no habiendo un motivo para ello. Arnold le había dicho que así se hubiesen conocido desde niños, ella no podría haberlo acariciado, porque simplemente eso no podía suceder. Entonces, no era que no se pudieran haber encontrado en aquella época, sino que si lo hicieron, nada podría haber ocurrido. Arishe cambió sus pensamientos hacia esa hipótesis, pero no podía recordar nada de aquello. En ese instante, Oliver llega al lugar para hablar con Arnold, así que el príncipe se retira hacia la entrada de la puerta a escuchar a su sirviente, dándole la oportunidad a Arishe de poder usar ese momento para hablar con Sahat e ir ganándose su confianza. No obstante, este ya la estaba observando, diciéndole de manera directa que es extraña.
al dejarla sin palabras, comenta que quiso alabarla por todo lo que ha podido observar de ella, desde su recibimiento hasta el saludo perfecto que ejecutó propio de su reino, adicionando que debería visitar su territorio junto a su esposo. Riche le dijo que le encantaría, empezando a describir el hermoso reino y a su gente, tal como lo recordaba, mintiendo que lo interpretó así a través de los libros o relatos. Por tal motivo, desea que Arnold conozca tal país. El rey procede a interrogarle directamente si ama a su amigo, y al no poder ésta dar una respuesta, solo se rió mencionándole de manera sincera que es hermosa. Y bien, ese ha sido el resumen actualizado de los capítulos de Loop 7. Espero que les haya gustado el contenido de este video. Y si es así, saben que pueden apoyar al canal con su like, suscripción y comentario. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!